¿Sabías que algunos trastornos psiquiátricos están causados por la hiperamonemia? La hiperamonemia es causante de varios trastornos neurológicos y problemas de la salud. El paracetamol puede causar hepatotoxicidad y es a su vez una hiperamonemia. Es por esto que hoy te traemos este podcast con este interesante tema. Estaremos hablando de qué es la hiperamonemia, qué trastornos la provocan, cuáles son sus causas y mucho más. Bienvenidos a Ciencia con Paciencia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast Ciencia con Paciencia. Nosotros somos el grupo 5 de Bioquímica del Paralelo 3.1 y el día de hoy les estaremos hablando sobre la hiperamonemia. Pero bueno, nosotros siempre hemos tenido esta pregunta de sí, ¿cómo podemos definir a la hiperamonemia? Y yo quiero preguntarle a Ariana, ya que en estos días hemos estado repasando estos temas, ¿qué podrías definirnos o ayudarnos a construir nuestro concepto de hiperamonemia? Bueno, Frida, básicamente la hiperamonemia la podemos definir como las elevadas concentraciones de amoníaco en nuestro organismo. Este amoníaco es un compuesto neurotóxico, es decir, que si comienza a elevarse en grandes cantidades, puede afectarnos principalmente al sistema nervioso central. Este amoníaco se puede desintoxicar por medio del ciclo de la urea, que es uno de los tantas rutas metabólicas que se dan en nuestro hígado. Pero bueno, ahora yo quisiera que tú me ayudes diciendo cuáles son las causas de esta hiperamonemia. Bueno, es verdad, si bien es cierto, la hiperamonemia se puede desencadenar por muchísimas causas, pero hay que estar muy atentos a cuáles son estas. Principalmente tenemos las enfermedades hepáticas. ¿Por qué? Porque como sabemos, la principal función del hígado es convertir el amoníaco en urea, esta que es eliminada pues a través de la orina. Entonces, las enfermedades hepáticas, tales como la cirrosis, la hepatitis, pueden afectar a la capacidad que tiene el hígado para poder procesar el amoníaco de forma correcta. Otra de las causas también van a ser las deficiencias enzimáticas. ¿Por qué? Porque hay algunas enfermedades o trastornos genéticos que pueden afectar a la producción o a la eliminación de las enzimas necesarias para que se metabolice el amoníaco. Tenemos, por ejemplo, la ornitina transcarbamilasa, que la escuchamos en las últimas clases, que la estuvimos viendo por ahí también hoy día, y que es un trastorno genético que va a afectar a la capacidad del cuerpo para poder descomponer el amoníaco. Luego también tenemos a la insuficiencia renal, que es cuando los riñones sabemos que también desempeñan un papel importante en la eliminación del amoníaco a través de la orina. Entonces, por ello, la insuficiencia renal lo que puede es conducir a que se acumule ese amoníaco en sangre, provocando la hiperamonemia. También tenemos a lo que son las hemorragias gastrointestinales, ya que las hemorragias del tracto gastrointestinal pueden llevar a que se dé una mayor absorción del amoníaco en el cuerpo. También está el consumo de ciertos medicamentos que debemos estar muy atentos a esto porque quizás familiares, amigos o nosotros mismos tenemos que estar muy pendientes de cuáles son estos medicamentos. Tenemos diuréticos, anticonvulsivos que pueden aumentar los niveles de amoníaco en sangre, pero esto como un efecto secundario, así que no nos preocupemos mucho. Luego tenemos también a los desórdenes metabólicos, que son trastornos de los metabolitos hereditarios, como los trastornos en el ciclo de la urea, que pueden llevar a una acumulación del amoníaco. Y pues también nos mencionaba que en ocasiones por infecciones, ya que algunas infecciones, especialmente las que van a afectar al tracto urinario o al sistema gastrointestinal, pueden contribuir a una acumulación o una retención de amonio en la sangre. Entonces, eso es tanto a lo que pueden ser las principales causas que nosotros debemos tener en cuenta al momento de una hiperamonemia. Pero ahora, ¿cuáles son los trastornos que se causa hiperamonemia? Tenemos ya las causas, pero no qué es lo que estas causas pueden traer consigo. Así que, ¿nos podrían ayudar mencionando o dándonos a conocer cuáles son esos trastornos? Nuestra querida Frida nos mencionó algo que quizás a usted, querido televidente, lo hizo pensar y llegar a una conclusión. Nos dijo o nos mencionó acerca de los trastornos hereditarios o genéticos. Entonces la pregunta aquí es, ¿quiere decir que para que se dé una hiperamonemia, tanto el padre como la madre tuvo que haber sufrido antes de este trastorno? Pues la respuesta es no. ¿Por qué? Porque resulta que uno de estos días en los que uno se pone estudioso, a investigar, a indagar,
encontré un artículo en los que nos presentaba un caso. ¿Y qué nos decía este caso? Nos decía que nos encontramos ante un bebé que era, bueno, género femenino y que este bebé pues no tenía ningún antecedente familiar de algún, tal vez, algún daño o algún trastorno metabólico y que tampoco los padres, tanto el padre como la mamá, no tenía tampoco ningún antecedente de este trastorno. Sin embargo, 48 horas después de que este bebé nació, tuvo algunas manifestaciones clínicas que pudo inducir a la persona que estaba al frente de este caso que se trataba de una hiperamonemia. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en este caso en específico no fue por algún trastorno hereditario, sino más bien fue un error innato del metabolismo. Eso fue lo que pasó, un error innato del metabolismo. No quiere decir específicamente que tuvo que ser hereditario. Ahora, generalmente esta hiperamonemia se concentra más en lo que es el sistema nervioso central, es el sistema al que más afecta directamente. Sin embargo, cuando avanza en casos más crónicos, podemos encontrarnos con otras afectaciones en otros sistemas de nuestros cuerpos. Es decir, que hablamos de una hiperamonemia, también podemos ver manifestaciones a nivel neuromuscular, nivel hepático, nivel respiratorio, también a otros niveles que no solamente tienen que ver con el sistema neurocognitivo. Pero yo sé que aquí, como somos estudiosos y tenemos, no solo yo tengo días estudiosos, sino que yo sé que mi compañera Laura también tiene días estudiosos. Yo sé que ella sabe muchos tratamientos que se pueden desencadenar a partir de esta hiperanemia. Entonces vamos con nuestra compañera Laura. Realmente, compañera, pues todos aquí hemos tenido días estudiosos últimamente y pues antes de comenzar a hablar de los trastornos que he descubierto, bueno, en artículos, he investigado y todo eso, quiero resaltar que tu tema está muy interesante, lo que acabas de mencionar sobre que la hiperamonemia también puede darse de forma hereditaria. Realmente aún tenga días estudiosos, no tenía mucho conocimiento de ello, pero me has despejado esa duda. Pero ahora yo les voy a hablar sobre eh, este, los principales trastornos, ¿no? Que creeríamos nosotros que no tienen mucho que ver con la hiperamonemia, pero existen. Amiga Ariana, ¿quieres intervenir? Sí, antes de que vayamos a la parte psiquiátrica, yo también quería pues resaltar lo que nos decía nuestra querida Ruth, que estos trastornos pueden ser tanto hereditarios como no hereditarios. Recordemos que al ser el hígado pues el órgano principal de estas rutas metabólicas, es importante que nosotros tengamos buenos hábitos para cuidarlo y que éste tenga un buen funcionamiento. Además de que pues esta hiperamonemia presenta signos neurológicos principalmente porque cuando hay una hiperamonemia se da también una alta producción de la glutamina. Y esta glutamina funciona como un osmolito para nuestros astrocitos. ¿Por qué? Porque nuestros astrocitos contienen pues unas proteínas de membrana llamadas las alfa-porinas 4, que estas pues van a encargarse de lo que es permitir la entrada y la salida de agua a estas células. Entonces, al detectar pues a estos osmolitos altos, como la glutamina, estos van a hacer que el agua ingrese a estos astrocitos y por lo tanto se vuelvan turgentes. Y esto es lo que causa el edema cerebral. Esto afecta también en la conducción del impulso, por ejemplo, ahí se ven los problemas neuromusculares y bueno, muchos otros signos y síntomas, tanto a nivel neurológico. Justamente recordamos esto porque nuestro docente nos lo enseñó en una clase, ¿no? Bueno, pero hablando ahora sobre justamente sobre los trastornos que pueden darse a nivel del sistema nervioso central, pues en los que he investigado, la hiperamonemia está muy asociada a trastornos neuropsiquiátricos. Y entre estos trastornos neuropsiquiátricos, los más comúnmente conocidos es la encefalopatía hepática, trastornos del estado de ánimo, trastornos del sueño e incluso trastornos cognitivos. Comenzando con la encefalopatía hepática. Este aquí es un trastorno neuropsiquiátrico que está asociado con enfermedades hepáticas avanzadas. Pero ¿qué papel cumple aquí la hiperamonemia? Pues bien, el amoníaco acumulado afecta al cerebro y pues esto de aquí va a dar lugar a síntomas como confusión, desorientación, cambios en la personalidad, síntomas que creeríamos que no tienen nada que ver con esta condición, pero en realidad pues está detrás.
En cuanto a su tratamiento, se debe primero haber debe haber primero un manejo de la hiperamonemia y luego pues de la enfermedad hepática subyacente, aunque esto creo que es lo principal, ¿no? Eh, Tenemos también los trastornos del estado de ánimo. La hiperamonemia puede contribuir a alteraciones en los estados de ánimos y a la función cognitiva. El impacto del amoníaco en la función cerebral va a desencadenar síntomas como irritabilidad, cambios de humor, ansiedad e incluso depresión. ¿Sabían eso? Increíble. Es increíble, la verdad, porque nosotros cuando presentamos estos síntomas que van un poco pues a la parte psiquiátrica o psicológica, normalmente lo primero que hacemos es acudir a un psicólogo, un psiquiatra, y no digo que esté mal, porque claramente es muy importante pues que profesionales así también nos evalúen. Pero sin embargo, también sería muy bueno que también acudamos a la parte bioquímica, ya que pues una alteración de estos compuestos, como por ejemplo el amoníaco, en el caso de la hiperamonemia, puede también desestabilizarnos en cuanto a cómo nos sentimos por nuestras hormonas. Entonces, esto pues también es muy importante tener en cuenta. Muy bien, entonces, también tenemos, en cuanto a lo que mi compañera mencionó, también tenemos trastornos del sueño que van a estar implicados con la hiperamonemia. Y va a ser, estas alteraciones en el patrón de sueño van a ser comunes en estas personas que tengan esta condición, porque el amoníaco va a afectar la regulación del sueño, dando lugar a insomnio, somnolencia diurna, es decir, que estos pacientes no van a tener esa capacidad, van a tener dificultad para permanecer despiertos o alerta durante el periodo de vigilia y pues esto va a producir cambios en la calidad del sueño. Por último, les voy a mencionar sobre los trastornos cognitivos, que también la hiperamonemia va a afectar la función cognitiva y esto va a incluir la memoria, la capacidad de concentración y la atención. Esto se produce gracias a que el amoníaco va a interferir en la neurotransmisión cerebral y va a afectar pues diversas funciones cognitivas, aquellas que nos permiten llevar a cabo las actividades que hacemos día a día. Entonces, entre estas actividades como la memoria, la orientación y la atención. Y pues básicamente el tratamiento de estos trastornos es la gestión de la hiperamonemia y pues en algunos casos intervenciones ya sean psiquiátricas o intervenciones específicas para mejorar las distintas funciones, ya sean cognitivas, entre otras, ¿no? Algo importante a destacar para ya concluir con lo que yo investigué y todo con el aporte mío, es que estos tratamientos relacionados a trastornos psiquiátricos no solo deben centrarse en abordar los síntomas no solo deben abordarse los síntomas psiquiátricos, sino también debe tratarse la causa subyacente de la hiperamonemia para evitar pues que estos síntomas progresen de manera crónica, ¿no? Entonces, Sí, mira que me parece muy interesante esto que acabas de decir, porque vemos que esta condición puede llegar a afectar hasta el sueño, causando insomnio o cosas que podemos nosotros no llegar a pensar que pueden afectar como el estado de ánimo. O sea, llegar a la ansiedad o depresión me parece un poco sorprendente cómo puede afectar, o los trastornos cognitivos, como mencionaste, la memoria, la capacidad de concentración, que, bueno, para un estudiante es súper importante estos puntos, son súper importantes estos puntos. Entonces, hay que tener más en cuenta este tipo de situaciones que se pueden llegar a presentar y tener un enfoque general, ¿no? Sí, compañera, exactamente, efectivamente, así compañera. como lo mencionó, hace pensar que esta enfermedad nos puede dar a cualquiera. Y siendo sincero, básicamente yo pensé que usted estaba describiendo al inicio a un estudiante de medicina, con esto de las convulsiones, que no tiene capacidad mucha de memoria porque no duerme, y todo esto de aquí. Pero básicamente, esos son como que las manifestaciones básicas para que ya uno vaya a diagnosticarse o vaya a hacerse o realizarse unos exámenes para ver si verdaderamente posee esta enfermedad o este padecimiento. Pero este padecimiento es peligroso. Se preguntarán por qué es demasiado peligroso. Porque así como lo mencionó mi colega Ariana al inicio, el amoníaco va a estar básicamente o se va a realizar su regulación en lo que es el hígado. ¿Y a través de qué ciclo? A través del ciclo de la urea. Y si este órgano está afectado, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que se acumule en excesiva cantidad el amoníaco. ¿Y en dónde? En la sangre. ¿Y dónde va a llegar esta sangre? Básicamente la sangre es parte de nuestro cuerpo y esta va a recorrer todo nuestro organismo y va a llegar ¿a dónde? Al cerebro.
Y ahí es donde vienen las manifestaciones neurológicas que hablaba nuestra colega Laura, que básicamente es por eso, porque el amoníaco ya llegó al sistema nervioso central y lo que va a ocasionar con esto es que primero que haya un daño cerebral permanente. Luego de esto puede ser que ocurra un coma y al último o ya en la etapa final ya viene incluso la muerte. Pero esto de aquí se puede diagnosticar con anticipación. Básicamente, tenemos que primero recordar que hay niveles moderados de amoníaco. No sé si ustedes, por si acaso, viendo que son tan estudiosas, sepan cuáles son estos niveles. Alguien que me pueda ayudar, no sé, la compañera Laura, Ruth, alguien, por favor, que sepa cuáles son los niveles moderados. Somos estudiosas, pero queremos ver su nivel de estudio. Por favor, compañero, ilústrenos. Bueno, compañera, a ver, entonces, estos niveles moderados van a estar entre 110 a 150 miliosmoles por litro. Esa cantidad es lo que tenemos que tener de amoníaco en nuestro cuerpo. Básicamente, esto de aquí, ¿cómo vamos a poder diagnosticar esto? Primero, con un examen base en donde, ¿qué vamos a medir? Vamos a medir cómo están nuestros valores de amonio, de sodio, de cloruro, el análisis de coagulación y lactato. Asimismo, también nos podemos ayudar con la clase que vimos hoy, el espectrómetro de masas. Ahí también podemos verificar si padecemos de esta enfermedad o no. Luego de esto, lo que se puede hacer también es un análisis de cetona en la orina. Este análisis de cetona en la orina lo vamos a realizar con la primera micción del día que tengamos del paciente, porque ahí están los niveles más reales para realizar dicho estudio. Y con esto de aquí ya vamos ahora o nos preguntaremos, ¿es necesario llegar hasta tal punto o cómo podemos hacer para prevenirlo? No sé si nuestra compañera Mafe nos puede ayudar que cómo prevenir esta enfermedad. Claro que los puedo ayudar, compañeros. Bueno, antes de avanzar a lo de la prevención, me gustaría aclarar, o sea, poner en importancia un punto, ¿no? Del cuidado del hígado. Me parece muy importante lo que mencionaron porque hay que cuidar el hígado, chicos, ¿no? Hay que cuidarlo porque aquí es donde se desarrolla esta parte de desintoxicación por el amonio. Entonces, mucho ojo con el hígado, chicos. Y ahora, pasando a la parte de prevención, vamos con el seguimiento médico regular. Hay que tener un seguimiento médico regular, especialmente si hay antecedentes familiares de enfermedades metabólicas o hepáticas. Entonces, o si se experimentan síntomas que podrían estar relacionados a la hiperamonemia. También encontramos la dieta balanceada. Hay que controlar la ingesta de proteínas y es una parte súper crucial porque el amoníaco se forma durante el metabolismo de proteínas. Claramente esto se debe hacer bajo la supervisión de un médico, ya que las necesidades nutricionales varían en las personas. Por ejemplo, mis necesidades nutricionales no van a ser las mismas que las de Laura, las de Ariana o las de Eric. Entonces, van a variar según la edad, el peso y condición médica. También encontramos la hidratación. Mantenerse bien hidratado es súper importante para eliminar el exceso de amoníaco a través de la orina. Y evitar ciertos medicamentos, porque hay algunos medicamentos que pueden aumentar estos niveles de amoníaco en sangre. Y si tienes antecedentes de hiperamonemia, hay que informar al médico qué tipo de medicamentos están tomando para que se ajuste el tratamiento si es necesario. También un punto extremadamente importante es evitar el alcohol. Ya les mencioné, chicos, hay que cuidar el hígado. El alcohol puede tener efectos negativos sobre el hígado. Entonces puede contribuir a la hiperamonemia y hay que evitar o limitar por lo menos el consumo de alcohol. Es una parte súper importante. Frida, ¿nos ayudarías con una intervención? Justamente te quería comentar de que cuando mencionaste los medicamentos, un punto muy importante es que creo que cuando todos nos sentimos mal o la mayoría de personas siempre acuden a lo que es el paracetamol. Y yo estaba leyendo en un artículo que en ciertas ocasiones el paracetamol con un consumo muy frecuente o que sea muy repetido, en ciertas ocasiones lleva a conducir a lo que es la hepatotoxicidad. Y esta hepatotoxicidad nos va a conducir a una hiperamonemia. ¿Por qué? Porque casi todas las rutas metabólicas, como tú dijiste, se dan en el hígado. Hay que cuidar el hígado, incluyendo el ciclo de la urea. Es por esto que este es quien nos ayuda a metabolizar el amoníaco. Entonces, al afectarse el hígado, se afecta el ciclo de la urea y ya no se puede metabolizar de una forma correcta el amoníaco. Sí, algo que también me gustaría agregar para ir culminando es el fenilbutirato. Súper importante porque es un medicamento que ayuda a reducir los niveles de amoníaco en el plasma.
Este se debe administrar, sobre todo en estos trastornos del ciclo de la urea que estamos mencionando, de la hiperamonemia, y el tratamiento debe ser por vida, a no ser que se realice un trasplante de hígado, que como hemos visto en nuestras increíbles clases de bioquímica, la única cura para estos tipos de, estas condiciones son el trasplante del hígado. Bueno, aquí hemos llegado a la parte final. Me gustaría saber qué han rescatado de lo más importante de este tema, de este podcast. Por supuesto, pues recordemos una vez más que la hiperamonemia es la condición en la que se encuentra el amoníaco, elevado en plasma. Esta de aquí debe ser tratada porque, como ya observamos, pueden darse patologías o condiciones médicas que van a ser muy riesgosas para nuestra salud. Debemos tener muy en cuenta que el amoníaco es un compuesto neurotóxico, por ende va a producir muchos trastornos en cuanto a al nivel del sistema nervioso central, ¿no? Así Bueno, hasta eso. aquí nuestra intervención. Muchísimas gracias. Esperamos que les haya encantado el tema de hoy, que les haya servido y que puedan aprender de esto, ¿no? Claro que sí. Nos vemos en la próxima. Chao. Gracias. Chao.